súper contentos de tenerte uno delante y dos de poderte preguntar pues las cuestiones que venimos un poco de frente para saber no solo a nivel personal de tu paso por Días de Agosto, sino cómo ha sido eso, el recorrido y de puertas para afuera y de puertas para adentro. La película la rodamos hace un año y bueno, es que ha sido un año muy intenso, la verdad. Entonces me tengo que parar a pensar, pero así en resumen de un poco la experiencia fue maravillosa porque, bueno, al final estás fuera de casa, siempre esto es intenso y no siempre lo llevas bien, pero hubo muy buen rollo, hicimos familia, nos llevamos muy bien con el equipo, tanto el equipo técnico como el artístico, y eso siempre ayuda a tener, al final, pienso ahora hace un año, en esos días de agosto de hace un año, y la verdad es que fue bonito rodar en Canarias además, con una historia que de alguna forma es una historia muy íntima, con un personaje que me resultaba muy complejo. O sea, ya desde la primera lectura dije, vale, o sea, la entiendo y no la entiendo. O sea, no la entiendo, pero me gusta no entenderla porque no es un personaje que haya que entender. Y bueno, y ya luego pues me reuní con Chema, yo no lo conocía y fue muy fácil la comunicación con él, me dio como unas claves que igual como de conceptos muy abstractos, pero que entendí sin terminar de entenderlo, ¿sabes? Son como estos conceptos. Y entonces me di cuenta que los dos nos comunicábamos de una misma manera. eh, y bueno, luego Chema es una persona encantadora y creo que en la película al final deja su sello. Es una película que cuenta una historia bastante común, pero con una mirada muy concreta. Y es un drama, pero tiene como tintes de thriller, Sí. thriller erótico por toda la parte del deseo. Entonces creo que Chema ha sabido llevar una película que creo que el espectador puede empatizar fácilmente porque son personajes de alguna forma maravillosamente comunes, pero con una mirada muy cinematográfica, muy sensible. Y bueno, la verdad que al final el resultado tú estás rodando y no sabes lo que va a salir después, puedes intuir, pero sinceramente el proceso de montaje, de postproducción es tan importante en el resultado final que bueno, intuyes por conversaciones que tienes, por un poco el feeling que, pero en realidad no te queda tan claro. Y yo estoy contenta con el resultado. Que quizás Chema al principio dio una serie de consignas, lo que hablaba de repente de esa primera lectura hasta esa segunda y tercera lectura en la que una está perdida hasta que de repente llegas al rodaje, llegas al set, llega ese momento de desgranar todo y de entender quizás mejor las pautas para el personaje o con las microrelaciones, interrelaciones con otros personajes. Entonces, nosotros queríamos también preguntarte un poco a nivel personal, decir, proceso de creación de Mónica, ¿no? Un poco. Eh, pues era complicado porque ya te digo, no era un personaje que veas claramente, o sea, es como, ostras, yo tuve que entender que tenía que dejarme un poco llevar, que es un personaje que está perdida, entonces actúa de una forma muy visceral, actúa de una forma que no es común en ella, entonces tú construyes racionalmente un personaje, pero luego, entonces esto va surgiendo conforme vamos ensayando, mucha conversación con el director, ensayos, y empiezas a entender que de alguna forma hay algo que, bueno, que hay es un poco dejarse llevar también en el rodaje. Entonces el proceso a veces me daba un poco de vértigo de decir qué estoy haciendo. Recuerdo un día que a Chema le dije, es que no sé qué estoy haciendo, Chema, es que no sé si me preocupa y fue como un momento de crisis casi ya al final de la película. Me pasa, me suele pasar, ¿no? Que hay un día que me como, vale, y me acuerdo que hablamos y me dijo, Maggie, está. Y ya yo me quedé tranquila porque para eso estamos, para comunicarnos y es normal, yo creo que también dentro del proceso en un momento dado tener un poco de vértigo, ¿no? Y como es un personaje que al fin y al cabo está, luego cuando con distancia entiendo, Claro. digo, claro, es que yo estaba un poco como Mónica, llega un momento que te pierdes y es un personaje que emocionalmente se pierde. Entonces, bueno, ha sido un proyecto que en el fondo fue muy intenso, muy cortito al final, porque estuvimos 5 o 6 semanas, pero para la intensidad que tiene me parece que fue nada, fue sí, pero sí que tuvimos nuestro tiempo, pero fue muy intenso emocionalmente. Y por ejemplo, a nivel personal, Maggie, ¿qué podrías decir que aportaste o cómo te sientes que aportaste a Días de Agosto? Algo, un cachito que aportaste de tu persona a tu personaje, por ejemplo, o al proyecto en general.
Yo creo que al final como actriz siempre aportas tu forma de entender un personaje, de entender lo que está escrito, por mucho la visión, o sea, por mucho que el director también te ha elegido para que tú aportes eso. O sea, en mi cuerpo, en mi forma, en mi mirada, en mi forma. Y aunque el personaje tenga una mirada X, pero no deja de pasar por ti, ¿no? Entonces es tu voz, o sea, no se trata de caracterizar. Todavía no me ha tocado hacer un personaje de ese tipo. O sea, puede tener un poco más características X, pero no era el caso. Entonces, siempre aportas de ti, siempre aportas de la mirada que tú tienes ante el mundo, la sensibilidad que tienes. Y al fin y al cabo, cuando alguien te llama o te elige o te propone un proyecto, ya de alguna forma está contando contigo, ¿no? Claro. Como quiere decir, con la parte más personal, es como decir, sí. Claro, y te sientes que formas parte como una pieza de todo el conjunto sí. también. Y de hecho yo creo que por eso los personajes pasan también a formar parte de ti, de alguna manera, porque tú tienes que transitar determinadas cosas y aprendes de esos personajes. Y en este caso quizás lo que he aprendido es que no, ya lo sabía, obviamente, pero como me ha tocado interpretar a la que juzgan, ¿no? Es un poco me parece muy bonito que este personaje la presentan como la mala o como un poco la que juzga, pero nadie, hasta el final, no te cuestionas la batalla que está lidiando ella, ¿no? Ella tiene una batalla interna y hasta el final no sabes cuál es. Entonces es muy bonito ver y haber encarnado esto como ya, pero es que tú no sabes realmente lo que yo estoy viviendo, ¿no? Porque entonces, claro. y es un personaje que mantiene, digamos que habla con la mirada, Exacto. se mantiene mucho en silencio. Mónica Pinceladas va un poco quitando todas esas capas del conflicto y al final también le deja ver un poco al espectador lo que verdaderamente está pasando. Es decir, hay un conflicto general, hay microconflictos, pero cada personaje tiene su propio camino del héroe. Es decir, cada uno tiene su teoría del conflicto, ese deseo, esa prohibición que se da en ese momento con Juan. Todo eso al final se termina viendo. Al final del filme se termina mucho viendo en Mónica, sobre todo en nuestra opinión a nivel gestual, sobre todo también hay mucha contención, está todo muy medido y tiene muchas pinceladas, ese erotismo también que han tenido que trabajar, mezclado con ese misterio, mezclado con las diferencias familiares, cosas dentro de lo cotidiano y no cotidiano, cómo han pincelado y cómo han cuidado mucho la manera en la que han puesto el tema sobre la mesa, ¿no? Y queríamos también preguntar... Es que me ha encantado cómo lo has dicho todo y me quedo aquí como fascinada. Perdona, no y además que es una pena que no se te vea porque como lo estás casi explicando con las manos, estoy aquí como fascinada. Muchas gracias. Porque sí es verdad que nosotros hemos un poco venido a lo personal porque nos interesa mucho el trabajo del actor y cómo llega al punto el producto final, a lo que se nos presenta en el cine. Entonces, con Mónica nos quedamos abrumados por eso. Sí, o sea, realmente creo que es una película con una sensibilidad muy particular y yo creo que esto al final es una cuestión de la labor del director, ¿no? En este caso Chema ha sabido dirigirnos hacia un lugar donde el silencio cuenta mucho, donde la corporalidad cuenta también y no me parece casual. O sea, Chema tiene una parte, le encanta bailar y aquí los dos nos encontramos una cosa en común. Cuando él me dijo que había hecho danza contemporánea y tal, yo me quedé fascinada porque me encanta el baile y me encanta además contar con una mirada, contar... Y de hecho él quitó una escena entera, la escena de la cocina, donde el previo a una escena bastante importante de la película, esa escena había diálogo y decidió quitarlo en el último momento y decidió que se iba a contar así, con un plano, que además solamente hay un plano, un ventilador y dos cuerpos que se tocan y me parece que estaba bailando. Yo sentí, creo que es de mis secuencias favoritas de la película porque sentí que estábamos expresando muchísimo con otro lenguaje que a veces el cine se pierde, ¿no? Sí, o sea, siempre vamos a como unos planos muy, bueno, como más convencionales y de repente aquí vi que había una mirada muy particular del director y que además respondía a algo muy personal suyo, ¿no? Claro. Y que en este caso también coincide con una mirada que yo tengo de por qué no contamos más con el cuerpo. Y la disfruté muchísimo. Pues digo, ¿por qué no hacemos media película así? Es que tiene
simbología muy cuidada y muy bonita por justamente esto que hablamos de que a veces menos es más. Total. Y queríamos desde Movies, si quisiera darnos un par de palabritas para nuestros espectadores en el momento en el que se sienten en esa butaca a ver esta película, a ver Días de Agosto, en base a lo que a ti también te ha supuesto en tu camino personal, en tu obra personal como actriz, ¿nos podrías dar algunas palabritas justamente para estos espectadores que nos van a ver? Bueno, el 14 de agosto se estrena Días de Agosto y creo que es una película muy interesante porque es una película con una historia donde podemos empatizar con los personajes fácilmente, porque es una historia intimista, de una familia, pero la mirada que se presenta es tan sensible, de un universo visual maravilloso y donde el deseo, la pasión, el sexo y lo erótico está muy presente, con una mirada muy elegante y muy hermosa de la sensibilidad del deseo. Wow, qué broche más bonito, ¿no? Bueno, más o menos, la sensibilidad del deseo me he quedado pensando qué estoy diciendo. No, pero justamente he referido a algo que hablábamos antes con director-productora, el tinte que se le ha dado y la manera muy cuidada de ese erotismo que no caiga en la vulgaridad y que no caiga en lo que estamos acostumbrados a ver, sino algo más cuidado. Sí, es que era una pieza clave y creo que Chema lo ha hecho muy bien. No, y el conjunto ha sido muy brutal. Qué bien, gracias. Nosotros ya estamos